tras el comal. Dicen que los olores se impregnan en la piel, y yo soy la prueba porque desde que aprendí a dorar la carne sobre un comal hirviendo, la fragancia de la grasa tostada me sigue incluso cuando me baño. Me llamo Rubén Lagos, y llevo la mitad de mi vida despachando tacos en San Jacinto de los Mezquites, un caserío perdido entre lomeríos resecos del norte de Hidalgo. Aquí no llegan los turistas ni los inspectores de salud, solo los traileros con hambre, que confían en que la salsa verde les despierte la sangre mientras lidian con curvas y niebla. Desde 2018 tengo mi carretón pintado de rojo bajo la única luminaria que alumbra la vieja estación de tren. Entre semanas cierro tarde porque los camiones de carga pasan después de la medianoche y les cobro el doble. Pero aquella noche de octubre pensé retirarme temprano. Algo en la brisa olía distinto, como a tierra recién abierta, como a tumba fresca. Mientras fregaba con un trapo la barra metálica, oí repicar la campana de la capilla del pueblo. Siempre suena a las 9, cuando el sacristán le da cuerda, pero esa vez retumbó pasadas las 12, demasiado tarde para misa. Aún así, no presté atención. Estaba más preocupado por el gato callejero que rondaba mis cajas buscando carnaza. Lo espanté y me volví para apagar la lámpara de gas. Entonces la vi, ahí parada frente al andén. Una mujer altísima, tan delgada que el viento la movía como hierba. Llevaba un rebozo negro que le cubría el rostro. Apenas dejaba escapar 2 mechones canos que le caían hasta el pecho. Pensé que era alguna vecina rezagada. Le ofrecí un taco de costilla señalando el banco libre. Ella no se acercó, solo giró la cabeza lentamente, como midiendo la distancia, y entonces se deslizó. No caminó, se deslizó, sobre el polvo sin levantarlo. Atravesó las vías oxidadas rumbo al solar anexo a la estación, donde el pueblo erigió un humilde altar a la Santa Muerte cuando el tren dejó de pasar, y la gente empezó a desaparecer camino a la capital. Muchos dicen que el altar protege, otros que reclama cuota. Yo jamás me meto, respeto y callo. Ella se detuvo frente a la imagen blanca, alzó la mano descarnada y acarició la hoz de yeso. Juro que la figura tembló como si respirara. Tragué saliva. Volvía a sentir el olor a tierra vuelta. Quise ignorarlo. Guardé los cuchillos, bajé la lona, apagué el anafre, pero cuando al fin me di la vuelta, la mujer se había ido. Miré por todos lados y nada. La calle vacía, el poste zumbando con los insectos, la flecha del termómetro marcando 8 grados. Sin embargo, sudaba. Recogí monedas, eché llave y avancé con el carrito rumbo a la bodega de mi casa, 3 cuadras arriba. La rueda chirriaba como nunca y el eco retumbaba en las fachadas de adobe. Cada sombra parecía alargarse y tomar forma humana. Pensé que estaba sugestionado y me obligué a enumerar en la cabeza los ingredientes que debía comprar. Al día siguiente, carne, cilantro, cebolla, aceite, 5 kilos de tortillas. Iba en eso cuando sentí un golpe de aire helado detrás de mí. Giré creyendo que era el norte, y ahí estaba de nuevo, parada en medio de la calle. No sé cómo había aparecido, ni siquiera la escuché. La farola iluminaba su silueta y pude ver que en lugar de pies tenía algo parecido a troncos resecos que se bifurcaban en raíces. Quise avanzar y las ruedas no respondieron. El carro pesaba más que nunca. Me aferré al manubrio y empujé con todas mis fuerzas sin lograr moverme. Ni un centímetro. Entonces la campana volvió a sonar, ahora más cerca. Con cada repique las luces del pueblo parpadeaban. Creí que se fundirían. La mujer levantó el brazo y apuntó hacia el sur, donde está el Panteón Viejo. Luego bajó la mano y se desvaneció, así como humo golpeado por el viento. Apenas pude respirar. Algo crujió en la caja de refrescos. Levanté la tapa y descubrí un puñado de manzanas rojas relucientes. Yo no vendo fruta. Jamás las había visto. El miedo me explotó en el estómago. Las dejé ahí. Empujé el carro con un esfuerzo titánico hasta mi cochera
Lo cerré con candado y subí a mi cuarto. Pero la noche siguió tocando la campana dentro de mi cabeza. Tardé horas en quedarme dormido y cuando por fin cedí, tuve pesadillas. Veía la estación inundada de niebla y aquel ser sin rostro ofreciéndome las manzanas, que goteaban un jugo oscuro. Desperté empapado. Al día siguiente la noticia corrió. Don Aurelio, el viejo velador de la estación, fue hallado muerto entre los rieles con la cara cubierta de hormigas. Nadie supo a qué hora falleció ni por qué la campana había sonado. Y nadie quiso hablar de la mancha negruzca que apareció en las piedras, formando algo parecido a una hoz, aunque todos la vimos. Entré a la cocina con el estómago hecho nudo. Cuando abrí la caja de refrescos, las manzanas seguían ahí, impecables, sin huellas de mordidas. Las saqué con pinzas y las tiré en la basura del mercado para evitar que los perros las comieran. Regresé al puesto y prendí el anafre. Necesitaba concentrarme. Los clientes llegaron, obreros, campesinos, chavos que salían de la secundaria. Despaché como siempre, fingí que nada me perturbaba, pero, alrededor de las 5 de la tarde, pasó algo que hizo que se me congelara la sangre. Un muchacho que no conocía se acercó al mostrador y pidió 2 de bistec. Mientras le servía, se inclinó y susurró: «La señora mandó esto». Me extendió una manzana roja, idéntica a las de la noche anterior. La agarré con la espátula para no tocarla. Pregunté qué señora. Él señaló hacia el altar. Volví la vista y allí la vi otra vez, de pie entre veladoras derretidas, inmóvil, el rebozo ondeando sin viento. Chispazos blancos se escapaban por debajo de la tela. Alzaba la mano como si contara cuánto le faltaba. Entonces, un estruendo nos sacudió. La fachada de la capilla se resquebrajó y la campana cayó incrustada en el suelo, levantando polvo y metal. La gente gritó. Corrimos. Yo aventé la manzana al suelo, rodó hasta el mojón de la esquina y quedó ahí, intacta. El cura del pueblo interpretó aquello como señal divina. Dijo que el altar profanaba la tierra bendita. Las autoridades ordenaron retirarlo al anochecer. Seríamos 5 voluntarios. No quería ir, pero nadie se apuntó y me conminaron. Acepté para no quedar como cobarde. A las 9 caminamos con lámparas y palas. Desmontaríamos la imagen y la llevaríamos a la barranca. Los demás traían mezcal en los bolsillos para darse valor. Yo ofrecí tacos fríos por si el cuerpo necesitaba energía. Parecía faena sencilla. Llegamos y comenzamos a desprender flores secas, botellas de licor, listones. Vi las velas ennegrecidas, como si hubieran ardido al revés. Uno de los muchachos, Efraín, levantó la figura y la depositó en una lona. Todos suspiramos al ver la calavera rota. Le faltaba media mandíbula. Entonces la tierra tembló. Apenas un segundo, lo suficiente para desestabilizarnos. La linterna giró, y el rayo de luz iluminó un hoyo detrás del altar. Creí que era una madriguera. Nos acercamos y descubrimos un túnel vertical de unos 2 metros. Las paredes mostraban marcas de uñas, como si alguien hubiera intentado escalar desesperado, y al fondo algo brillaba. Era una manzana roja apoyada sobre un cráneo, pequeño. Nadie quiso bajar. Propusimos rellenar con tierra, pero el hoyo parecía tragarla. Cada palada desaparecía como si el suelo respirara. En medio del terror, la campana inexistente volvió a sonar, primero sorda, luego retumbante. Mis compañeros huyeron. Yo quedé paralizado. Sentí que un hilo invisible me ataba al borde del agujero. La mujer emergió entonces detrás de mí. Percibí su aliento gélido en la nuca. Me habló sin abrir la boca. La voz retumbó en mi cráneo. Dijo mi nombre completo, mi fecha de nacimiento, mis pecados. Me dijo que el olor a carne que me seguía era llamado ofrenda, que cada noche invertida junto al comal acumulaba un impuesto y que la cuenta vencía. Extendió la mano y su tacto era duro como madera. Me obligó a mirar abajo. Las paredes sangraban, los cráneos se multiplicaban, todos con mordeduras grises. Entendí que aquel altar no pedía respeto, sino tributo,
constante y que yo llevaba años oliendo a banquete. No recuerdo cómo llegué a casa. Desperté con las ropas llenas de barro rojo. Mi esposa lloraba. Dijo que me halló inconsciente frente al portón repitiendo que falta uno. Me tomó 3 días volver al puesto. Cuando lo hice, descubrí que la plancha de acero estaba oxidada pese a que la lavé. La grasa se había vuelto negra, desprendía olor a tierra húmeda. Tiré todo y compré utensilios nuevos. Aún así, el hedor seguía. Los clientes dejaron de venir. Aseguraban que veían sombras al acercarse a la barra, murmullos que pedían manzanas en vez de tacos. Cerré varias noches, pero el sueño me torturaba. Veía la estación y la campana, sentía la mano helada tocándome el hombro. Despertaba con el gusto metálico de sangre en la lengua. Una madrugada abrí la bodega para revisar el carrito. Hallé sobre la parrilla una sola manzana roja, recién pulida. Me di por vencido. La tomé con las manos desnudas. La piel fría se pegó a la mía. La guardé en la bolsa del mandil y caminé, bajo la luz mortecina, rumbo al altar que habían prometido retirar pero que seguía ahí, como si el pueblo entero conspirara para olvidarlo. La figura descarnada se hallaba reposicionada, entera, sonrisa completa. Extendí la manzana sobre la losa, pronuncié un con permiso y di media vuelta. La campana repicó y sentí que el aire aligeraba. Volví a oler solamente a cilantro y a carne fresca, no a tumba. Sin embargo, desde ese día, cada que parto lengua y asada sobre la tabla, cuento mentalmente las monedas y rezo para que ninguna sea de cobre viejo. Dicen que es con lo que se paga a los barqueros. Y aún tengo deudas, demasiadas. Cuando el viento sopla desde el sur y trae olor a tierra removida, cierro los ojos y veo el rebozo ondear. Centenarios. Me llamo Salvador Varela, y desde 2008 mantengo un pequeño puesto de tacos al carbón en San Bartolo de los Sauces, un caserío polvoso en la Sierra Norte de Jalisco que apenas aparece en los mapas. El negocio lo heredé de mi madre, y con él, el ritual de alzar la lona roja a las 6 de la tarde y bajar la cortina cuando la última brasa se apaga. Aquí la gente duerme temprano, salvo los obreros de la tequilera y los parranderos que regresan por la brecha vieja. Para ellos guardo el mejor suadero porque pagan sin regatear y agradecen que el chile verde les destape la conciencia antes de seguir la ruta. Aquella madrugada de mayo de 2015, 2 días después de la feria del Santo Patrón, la clientela había mermado. La música del kiosco se había extinguido y solo quedaba el zumbido lejano de un transformador y el chirrido de los grillos. Yo, cansado, raspaba la plancha con la espátula, dispuesto a cerrar cuando percibí un olor extraño, mezcla de tierra mojada y cuero viejo, tan denso que eclipsó el aroma habitual de la grasa. Al principio creí que era mi imaginación. En San Bartolo la humedad huele distinto cuando la niebla baja de los pinos, pero aquella noche el cielo estaba despejado. Encendí el foco interno, un bombillo amarillo colgado de un cable remendado, y me agaché para guardar el cilantro. En ese instante escuché un golpeteo sordo, casi metálico, como herradura sobre piedra. No era un automóvil, el eco retumbaba, con cadencia de bestia pesada. Me erguí y asomé la cabeza más allá de la lona. La calle seguía vacía, solo el empedrado brillaba bajo la farola municipal. Supuse que alguno de los charros de la feria regresaba tarde al rancho y seguí, empacando. El sonido se extinguió de golpe, como si alguien hubiese sofocado un tambor dentro de un pozo. Volví al trabajo, pero el silencio posterior resultó más inquietante. El foco parpadeó y, mientras batallaba con el cable, un soplido gélido me erizó el vello de los brazos. No era viento, sino un aliento que me rozó la nuca. Me giré despacio. Al otro lado de la barra, sentado en un banco que un segundo antes estaba vacío, apareció un hombre enorme, con un zarape negro bordado en 1900, filigrana plateada y un sombrero de ala ancha que proyectaba una sombra imposible sobre su rostro. No lo oí llegar,
ni escuché crujir el taburete. Su presencia parecía condensar la penumbra. El bombillo seguía encendido, pero la luz no tocaba su pecho, como si la tela absorbiera cada fotón. Instinto y cortesía de comerciante se pelearon dentro de mí. Ganó la costumbre y murmuré un saludo. Él inclinó apenas la cabeza. Noté que llevaba guantes de piel curtida y espuelas talladas con calaveras diminutas que destellaban pese a la oscuridad. Habló con un timbre grave, poco más alto que un susurro, pero retumbó en mi caja torácica como si lo emitiera desde dentro. 3. De lo mejor. No pregunté variedad. La orden estaba sellada con un mandato invisible. Avivé el carbón y el chisporroteo rompió el hechizo unos segundos. Mientras picaba la carne, el visitante alzó la mano y señaló la bombilla. Entendí sin palabras. Apagué el foco y quedamos bajo el resplandor tenue y tembloroso de la farola exterior. El olor que antes había notado se intensificó, ahora, mezclado con algo dulzón parecido al copal quemado en los velorios. La plancha ardía, el sebo burbujeaba, y sin embargo el hombre no parpadeó siquiera cuando la grasa chasqueó. Serví 3 tortillas. Las rellené generoso y las acomodé enfrente. Él acercó su rostro a los tacos. Vi el vapor ascender, enroscándose en espirales que, en lugar de disiparse, se introducían en la sombra debajo del ala del sombrero, como absorbidos por un vacío. Ni siquiera movía la quijada. Esa visión me revolvió el estómago más que cualquier historia que hubiera escuchado de los arrieros sobre brujas y nahuales. Quise romper el silencio. ¿Le falta salsa? Quizá, pero las palabras se me atoraron. El hombre soltó un resoplido que sonó a brasa ahogada en agua fría. Luego, con movimientos lentos y ceremoniosos, extrajo de la pechera un monedero de piel rajada. Depositó 3 piezas antiguas sobre la lámina. No repiquetearon, cayeron con un golpe seco como plomo. Aunque el reflejo de la farola era tenue, supe que no eran pesos. Un escalofrío me recorrió al reconocer aquellas monedas grandes, gruesas, con la efigie borrosa de un águila encorvada. Centenarios auténticos, idénticos a los que mi abuelo guardaba para emergencias. Pero estos brillaban menos, como si la oscuridad les hubiese chupado el lustre. El desconocido se incorporó. El banco no chirrió. Dio media vuelta y, al apartarse del rayo de la farola, advertí por un instante que su silueta parecía desdibujarse, como humo atrapado en un traje. No escuché pasos alejándose, tampoco el golpeteo de espuelas, solo un leve zumbido, similar al que hace el cableado eléctrico cuando algo está mal conectado, se fue perdiendo en la distancia. Entonces la farola titiló, el bombillo de mi puesto volvió a iluminarse solo, y el mundo recuperó su peso habitual. Respiré. Mis manos temblaban mientras recogía. Empaqué los insumos a trompicones, incapaz de apartar la mirada de las monedas. Al tocarlas sentí un frío intenso, glacial, impropio de la temporada seca. No las guardé en la caja como el resto de la venta. Las envolví en un trapo de cocina y las metí en el bolsillo de la chamarra. Cerré la lona y eché llave al remolque. La calle seguía desierta. Ni rastro de cascos en las losas ni huellas de herradura. Caminé hacia la camioneta vieja que uso de bodega aparcada a media cuadra. A cada paso el aire se sentía más pesado, como si alguien invisible caminara detrás sosteniendo la respiración. Arranqué el motor. El radio, que llevaba meses descompuesto, encendió solo y escupió un corrido antiguo que hablaba de pactos a medianoche y deudas pagadas con oro frío. Giré la perilla, pero el volumen subió más. Golpeé el tablero y el aparato se apagó. Demasiadas coincidencias para una sola noche. Conduje a casa por la terracería sin mirar por el retrovisor. Aún así, tuve la certeza de que un bulto oscuro me seguía entre los mezquites. Mi esposa se levantó alarmada al escucharme azotar la puerta. Le conté todo con voz entrecortada. Ella, incrédula al principio, exigió ver las pruebas. Saqué el trapo y abrí la mano. Las monedas ya no brillaban. Estaban cubiertas de una pátina verdosa,
como si hubiesen pasado siglos bajo tierra. Ella las tocó y retiró los dedos de inmediato. Dijo que sentía un hormigueo helado que le subía por el brazo. Quise dejarlas sobre la mesa, pero la madera crujió con un quejido hueco. Opté por guardarlas en una caja metálica y meterla en el cobertizo. Esa noche, ninguno durmió. A la mañana siguiente, atravesé el pueblo con el estómago revuelto y fui a ver al padre, Román, un anciano que oficia misa en la capilla de adobe. Le solté la historia sin omitir detalles. Escuchó en silencio, los ojos encendidos con una alarma que intentaba disimular. Cuando terminé, rezó un Padre Nuestro en voz baja. Luego dijo que cada cierto tiempo, desde los años 30, circulaba en la región el relato de un comprador nocturno que pagaba con metal maldito. Algunos lo llamaban el hombre de la bruma, otros el charro mudo. Decía el mito que aquel ser coleccionaba el aliento de los vivos para saldar un juramento antiguo y que sus monedas traían desgracia si se usaban para beneficio propio. El sacerdote me aconsejó deshacerme de los centenarios antes de la próxima luna nueva y roció agua bendita en mi frente. Salí con un peso menos en la conciencia y otro más grande en los bolsillos. Propuse a mi mujer donar las monedas al templo y que el padre las guardara en la cripta antigua. Ella aceptó con alivio. Ese mismo atardecer, acompañados por el sacristán, bajamos a un cuarto de piedra húmeda detrás del altar y dejamos la caja junto a objetos exvotos corroídos por el tiempo. Sentí un temblor leve en el suelo, como si algo se revolviera allá abajo insatisfecho. Creí que el asunto terminaría ahí. Me equivoqué. Los siguientes días, cada vez que me disponía a abrir el puesto, encontraba la plancha cubierta de un polvo negro, espeso y aceitoso que olía a cebo quemado y copal. Lo limpiaba y volvía a aparecer al anochecer. Mi clientela, sin saber nada, se quejaba de un sabor extraño, metálico, en los tacos. El tercer día un parroquiano habitual se desmayó frente a la barra y al incorporarse, dijo haber sentido que alguien le soplaba hielo en la oreja. Empecé a cerrar temprano. Una madrugada, mientras guardaba las salsas, escuché de nuevo el silbido del aire que había sentido la primera noche. Provenía del cajón donde guardo los cuchillos. Lo abrí con recelo. Dentro, sobre el acero brillante, reposaban los 2 centenarios, relucientes como recién acuñados. Me recorría el sudor frío cuando advertí que el filo de cada hoja estaba cubierto de una pátina oscura similar a la que manchaba la plancha. Entendí que la cosa que me los había entregado reclamaba algo. Quizá no quería el oro encerrado bajo tierra, quizá quería que yo lo gastara, o peor, que lo pagara. En vez de huir sentí una furia irracional. Agarré las monedas con el trapo, corrí al centro de la calle y las lancé con todas mis fuerzas al canal de riego que bordea el pueblo. El oro cayó sin salpicar. El agua permaneció quieta, como aceite viejo. Regresé temblando. Cerré el remolque a martillazos y conduje hasta la casa. Esa noche me paré en vela con una escopeta heredada de mi abuelo. No ocurrió nada. 3 días después, un muchacho que limpiaba el canal tocó a mi puerta. Traía en la mano un centenario. Lo había encontrado bajo una piedra, pero decía que al tocarlo sintió un calambre y prefirió devolvérmelo. Juré que no era mío. Le rogué que lo arrojara lejos. Él insistió, y solo se marchó cuando le mostré el crucifijo que cuelga en la sala. Aquella tarde confirmé que la moneda restante había regresado al puesto. Descansaba sobre la barra, tibia, como si recién saliera de mi bolsillo. Turno de huesos. Nunca quise heredar la carreta de tacos de mi abuelo, pero la miseria aprieta el cuello igual que el hambre. Corría el año 2013 cuando acepté que lo único que sabía hacer era girar la carne sobre la plancha y manejar el cuchillo como si le arrancara secretos a las vísceras. Vendí mi puesto de lámina en la periferia de Guadalajara y me mudé al pueblo de San Nicolás de la Barranca, un caserío polvoriento enclavado entre barrancas secas y maizales olvidados. El local que encontré estaba junto a la avenida principal, un rectángulo de concreto con un toldo herrumbroso.
a escasos 6 metros de la tapia del cementerio municipal. Parecía mal lugar, pero pagaba menos renta que cualquier otra esquina, y el flujo de tráileros prometía dinero rápido. Las primeras noches todo fue rutina. Carne al pastor que chorreaba grasa chilosa, bistec trémulo que silbaba al tocar la plancha, la radio escupiendo baladas norteñas. A las 11 ya tenía fila y a la 1 comenzaba a recoger. Tan solo me acompañaba Elías, un muchacho de 19 años que venía huyendo del jornal en el campo. Sus manos cuarteadas servían birria y aderezaban cuentos de espantos que juraba haber visto mientras piscaba chile bajo lunas rojas. Yo reía. Las leyendas dan pie a la propina. Una madrugada de julio, mientras apagábamos la flama, Elías quedó paralizado mirando hacia la avenida. Seguí su vista, y la sangre se me heló. Frente a nosotros, bajo la luz amarilla de la única luminaria, jugaban 5 niños vestidos de blanco. Correr, reír, empujarse, todo parecía normal salvo porque eran las 2:10 y el viento soplaba tan frío que hasta los perros callejeros habían huido a cobijo. Los chamacos corrían descalzos, sin un adulto cerca, con la piel más pálida que la tortilla cruda. Antes de que pudiera abrir la boca, los vimos detenerse de golpe. Uno de ellos, el más pequeño, cráneo rapado y orejas sobresalientes, nos señaló con un dedo huesudo. Sin hacer ruido se encaminaron hacia la reja entreabierta del camposanto y desaparecieron entre lápidas. Elías susurró que aquello no era normal. Le respondí que los niños de rancho son así, traviesos y noctámbulos, y me obligué a reír para romper el hielo. De todos modos teníamos que barrer la grasa ennegrecida antes de marcharnos. Al minuto llegó don Tiburcio, el velador del panteón, un anciano correoso que llevaba más años que cruces cuidando tumbas. Siempre pedía 10 de suadero y 10 de pastor, cena que se llevaba a escondidas tras el muro de adobe. Esa noche no fue distinta. Cuando me encargó su orden, aproveché para bromear que debía andar de niñero, pues la pandilla infantil había entrado a su jurisdicción. Me miró con la mandíbula floja y soltó una risa seca. No juegue, don, si aquí solo estamos mi compadre y yo. Sentí un escalofrío recorriéndome la nuca, pero callé. Entregué los tacos y volví al puesto, repitiéndome que quizá los chiquillos pertenecían a alguna familia velando difunto. La segunda aparición sucedió una semana después, la misma hora. Habíamos terminado de servir a unos motociclistas. Elías escurría las cebollas en el colador cuando señaló la tapia. Los niños estaban parados ahí, esta vez mirando directamente hacia nosotros. Ninguna bicicleta, ningún adulto, solo ellos, inmóviles como muñecos de yeso. Uno alzó la mano y agitó algo que colgaba entre sus dedos, una lombriz retorcida con forma de cuerda. Se la llevó a la boca y mordió hasta partirla. Nadie reía ahora. En silencio entraron en fila india a Lius. Cementerio no dormí esa mañana. Al clarear crucé la reja para indagar. El panteón se extendía como un laberinto de tumbas agrietadas. De la capilla colgaban coronas marchitas, y al fondo, una fosa reciente emanaba olor a tierra húmeda. Encontré la caseta donde velaban don Tiburcio y su compadre, ambos envueltos en cobijas. Pregunté por niños jugando de noche. Negaron con un miedo que me contagió algo turbio, algo más pesado que simple incredulidad, pero no quisieron soltar palabra. Regresé al puesto temblando, convencido de que quizá la soledad me estaba haciendo ver cosas. El negocio siguió fluyendo, sin embargo mis tacos ya no sabían igual. La grasa me resultaba rancia, la carne cedía un deje metálico, y la salsa, verde, olía a moho. Cada noche me obligaba a servir aunque la náusea me arañaba la garganta. Comencé a sentir un murmullo detrás de la pared que da al cementerio, un coro bajo que repetía mi nombre dentro de la cabeza. No se lo dije a Elías. El chamaco necesitaba el sueldo. La tercera noche maldita cayó el 2 de agosto, fecha que recuerdo porque el pueblo celebraba la fiesta de su patrona, y el flujo de borrachines dobló nuestras ventas. A la 1:30, cuando apagaba el comal, escuché pasos infantiles acercándose por la vereda.
Miré. Los 5 niños venían formando un círculo alrededor de un objeto indefinido que empujaban como pelota. Al acercarse, la luz descubrió una cabeza de perro fresca, aún sangrante, rodando sobre el pavimento. El hedor a sangre tibia chocó con el perfume dulzón de la piña al pastor y me provocó arcadas. Elías gritó que paráramos aquello, pero yo quedé clavado en el piso. Los niños se detuvieron frente a nuestra barra. Podía verles las cuencas oscuras y los labios resecos, pegados a una sonrisa imposible. La más alta, una niña con trenzas amarillas, subió al banco de madera, tomó un taco del plato y lo apretó hasta que la tortilla chorreó grasa por sus dedos. La grasa se tornó negra, espesa como chapopote, y se escurrió sobre el mostrador, formando pequeños charcos que humeaban. La niña devoró el taco en 2 bocados sin parpadear. No recuerdo haber corrido, pero aparecí en medio de la avenida, con los neumáticos de un tráiler graznando a centímetros de mi cuerpo. Elías huyó hacia el interior de la carreta. Cuando el rugido del motor se apagó, solo quedó el ulular del viento y un silencio de tumba. Ni niños, ni perro, ni rastro de grasa quemada. Volví al puesto y encontré al muchacho arrodillado, paleando salsa sobre la plancha encendida, como si quisiera purificarla con chiles y ceniza. La paranoia nos envolvió. A la semana siguiente Elías me confesó que cada vez que doblaba tortillas, veía huellas de pies desnudos estampadas en la masa. Yo imaginaba risas agudas detrás de los clientes y sentía dedos fríos tocarme el lóbulo de la oreja mientras descuartizaba trompo. Aún así la caja registradora rebosaba, y uno se aferra a la ganancia incluso cuando la conciencia grita. El clímax llegó la noche del 15 de agosto, víspera de feria. El tráfico había menguado, y Elías limpiaba la tabla de picar. Yo cerraba los frascos de pepino curtido. Entonces la radio se apagó sola. La luz del foco titiló y un olor a tierra removida invadió el aire. Desde la calle irrumpió el golpe metálico de la tapa de un ataúd arrastrándose. No fue imaginación. La reja del cementerio se abrió, chirriando, y salió una fila de pequeños espectros. Los mismos niños, pero ahora marchitos, con la piel gris y los ojos hundidos. Cada uno sostenía un plato de unicel. Dentro, carne cruda recién cortada. Se acercaron hasta ubicarse frente al comal apagado. El más menudo levantó el cuchillo cebollero y lo colocó en mis manos temblorosas, como pidiéndome que cocinara. Yo, poseído por un instinto absurdo, encendí el quemador. El fuego alzó una llama azul y empecé a sellar la carne sin atreverme a pensar de qué animal provenía. Elías hipaba a mi lado, sujetando el tasajo. Cada trozo chisporroteaba soltando un chillido agudo, casi humano, y las volutas de humo se retorcían formando rostros que se deshacían al segundo. Serví los tacos uno a uno. Ellos comieron sin morder. La carne se deshacía sola. Se desvanecía antes de llegar a la boca como si el aire la devorara primero. Cuando terminó la ronda, dejaron los platos vacíos sobre la barra. Nadie dijo gracias. Un viento glacial se coló por las costuras del toldo apagando la flama. La oscuridad se tragó el puesto y con ella, a los niños. Solo quedó el olor, esa mezcla de grasa rancia, flor de muerto y tierra mojada. Elías salió corriendo y no volvió. Yo me quedé parado sin poder mover las manos, embadurnadas de una sustancia negruzca que no era sangre ni grasa. Olía a tumba vieja. Cuando amaneció, limpié como autómata, barrí huesos diminutos que aparecieron entre los restos del carbón, que arrojé cuanto utensilio tenía a la pila de basura. A mediodía me presenté en la iglesia y exigí hablar con el párroco. Le conté todo, esperando risa, burla o sermón. El cura solo murmuró que en 1968 un autobús escolar se volcó camino a Mazamitla. Los cuerpos de 17 niños sin identificar reposaban en la fosa común, justo del otro lado del muro de mi local. Cerré el puesto esa tarde. Me marché sin despedirme ni cobrar el depósito de la renta. Desde entonces he vagado de mercado en mercado, siempre lejos de cementerios, pero el olor a grasa quemada persiste, pegado a mi piel como sentencia. A veces, cuando baja la noche,
Escucho el taconeo de pies descalzos sobre el asfalto y el silbido de un cuchillo abriéndose paso entre la carne. Recuerdo sus rostros grisáceos y me pregunto si algún día volverán a pedirme cena. Quizá ya me hayan seguido. Donde enciendo el comal, al poco rato aparecen 5 sombras pequeñas reflejadas en el acero. No importa cuánto jabón use, las huellas nunca se borran. Así aprendí que el negocio es negocio. Hasta que la muerte se sienta a la mesa, paga con silencio y exige que sirvas hasta el último aliento. El último aliento. Brasa de medianoche. Mi nombre es Humberto Báez, y durante casi 10 años he vivido del olor a carne dorándose sobre un trompo que gira lento, como si hipnotizara a cualquiera que pase a menos de una cuadra. El puesto se llama El Nonato y está en San Lorenzo de los Encinos, un pueblo serrano de Puebla donde la neblina baja a las calles después de las 11 y no se va hasta que el gallo canta. En 2011 decidí mudarme al viejo local de don Aureliano, un taquero retirado que juraba haber visto cosas que queman el alma en esa esquina. Me vendió barato el carrito, la plancha y hasta la sombrilla roída porque, según él, la verdadera carga era aquello que merodeaba cuando el fogón se apagaba. Yo, terco e incrédulo, lo tomé como superstición de anciano. El puesto quedó justo frente al camposanto municipal, separado solo por una calle de empedrado. Aún así, la ubicación era perfecta. Los empleados de una empacadora salían hambrientos, pasada la medianoche y no había competencia cerca. Abría a las 7 de la tarde y cerraba a las 12:15, ni un minuto más. Esa última rutina no la cambié, aunque nunca entendí por qué don Aureliano insistía en esa hora exacta. El primer mes todo fue normal. La clientela creció y el aroma de achiote se me quedó pegado al pelo. Para mover el ritmo contraté a un joven de 20 años llamado Eric Díaz, flaco y con brazos llenos de quemaduras viejas. Trabajaba rápido, callado y agradecido. Con él las ventas subieron. Nos organizábamos para limpiar a las 11:50, dejar todo listo, apagar el tanque a las 12:15 y largarnos. Parecía un negocio cualquiera, hasta el viernes 3 de junio. Esa noche, cerca de las 11:40, el aire se sentía distinto, más pesado. No era el típico olor a brasa ni a grasa vieja, sino algo a tierra húmeda recién removida. Eric dijo que quizás habían abierto alguna sepultura para una exhumación. Yo bromeé para espantar el silencio, pero la risa se me quedó en la garganta cuando la luminaria sobre nosotros chisporroteó y la calle se apagó por un segundo. Al volver la luz, noté que el reloj del celular marcaba 11:55, pese a que hacía unos minutos lo había visto en 11:47. Decidimos empezar a guardar antes de tiempo. El trompo seguía girando despacio, iluminado por las brasas que chisporroteaban bajo la grasa. Mientras cortaba la última rebanada, escuché un sonido que no cuadraba con la hora. Una campanilla aguda, como la de un triciclo de helados. Venía de la dirección del Panteón, donde no hay casas ni tiendas. Eric también la oyó. Me lanzó una mirada incómoda y siguió acomodando los platos. El tintineo se detuvo de golpe. Lo que llegó después fue más inquietante. Pasos precipitados, primero suaves como zapatillas de mujer, luego acompasados con un taconeo firme. Parecían cruzar el empedrado frente a nosotros. Instintivamente levanté la vista. No había nadie. Sin embargo, los pasos seguían y cada vez se escuchaban más nítidos, como si la persona invisible caminara alrededor del puesto. El trompo crujió al gotear sobre las brasas y ese chasquido se mezcló con un murmullo tenue. 2 voces platicando en susurros, a medio metro de la plancha. Me quedé helado. Eric dejó caer las pinzas al suelo, se agachó a recogerlas y, sin incorporarse, se persignó, con un nudo en la garganta. Apagué la luz interna del toldo para ver mejor la calle, pero la oscuridad solo reforzó la ilusión de que las voces estaban justo entre nosotros. Podía distinguir la cadencia de una mujer riendo bajito, seguida
por un murmullo grave, casi paternal. No pronunciaban palabras completas. Eran fragmentos, cadencias antiguas, como si recordaran una canción sin letra. Sentí que el aire se congelaba. Una corriente gélida pasó sobre mi nuca. La piel se me erizó. Eric balbuceó que olía a copal quemado, y tenía razón. Aquella fragancia inconfundible a velorio impregnó todo el humo que salía de la parrilla. Sin pensarlo, bajé la persiana, metálica que cubre el frente del carrito. En el silencio posterior, oí cómo los pasos se alejaban rumbo a la capilla del panteón. Con cada taconeo, la campanilla sonaba de nuevo, hasta desaparecer. El reloj volvió a fallar. Marcaba 12 y 16. No cuestioné el minuto de diferencia, solo quise irme. Empujamos el carrito hasta la bodega alquilada al final de la cuadra y nos largamos sin mirarnos. Esa noche no dormí. Cada crujido de mi casa de lámina retumbaba como si alguien golpeara. La puerta a la mañana siguiente fui temprano por provisiones al mercado. Los carniceros me preguntaron si ya había escuchado los rumores. Un velador del panteón decía haber visto una mujer vestida de novia caminar entre las tumbas, acompañada de un caballero con sombrero antiguo. Aseguraba que la pareja se perdía en la avenida justo frente a mi puesto, riendo, como si buscaran una fiesta a medianoche. Me reí para no mostrar el temblor de mis manos. Pagué el costal de cebollas y regresé al local, decidido a no dejar que la superstición arruinara mi trabajo. Esa noche trabajamos con la rutina habitual. Sin embargo, a las 11:50 sentí de nuevo el olor a copal. Miré a Eric. Él ya estaba pálido, con el cuchillo temblándole. Todo estaba silencioso, hasta que un leve golpeteo contra el piso resonó al otro lado de la calle. No eran tacones, sonaba como algo metálico, rítmico que se arrastrara. Agucé el oído y comprendí que era la campanilla, pero ahora acompañada de un roce como cruzar cadenas por piedra. Las voces volvieron, esta vez nítidas. Una femenina musitó mi nombre con cariño enfermizo. Humberto. Sentí una punzada en el pecho, el corazón me retumbó en los oídos. Eric soltó un grito ahogado y retrocedió, golpeando la mesa de salsas. Las botellas de vidrio se voltearon. El chile rojo se derramó y el líquido espeso corrió como sangre bajo la luz amarillenta. El trompo se apagó solo, sin que nadie tocara la válvula. No hubo chispa ni olor a gas. Simplemente las brasas se cubrieron de ceniza, como si hubieran sido abandonadas horas antes. Comprendí que algo nos reclamaba. Recordé de pronto una historia que me había contado mi abuela. Antes de la construcción del panteón, esa calle era parte del Camino Real donde en 1928 fueron asesinados los novios de una boda campesina. Los cuerpos quedaron tirados mientras los bandoleros huían con el ajuar y las ofrendas. Dijo que la novia murió aferrada a su ramo y el novio con la mano sobre el pecho ensangrentado. Según la leyenda, ambos quedaron como ánimas en pena, buscando la fiesta que jamás llegaron a celebrar. Mi negación se quebró aquella segunda noche. Le pedí a Eric que recogiera lo indispensable y salimos corriendo, empujando el carrito, medio apagado hasta la bodega. El raspón del metal sobre la calle se mezclaba con el tintineo fantasmal que se acercaba peligrosamente. Cuando por fin cerramos el candado, escuchamos los pasos cruzar justo frente al portón. El aire interno se volvió tan frío que vimos nuestro propio aliento. Después de eso no quise volver a la esquina. Pasé el fin de semana pensando en cómo explicarle a los clientes que me mudaría. Revisé mis cuentas y decidí que era mejor perder un poco de dinero que seguir ofreciendo carne a los muertos. El lunes fui al ayuntamiento y solicité un permiso temporal para instalarme en la plaza principal. El oficial me hizo una mueca, como si ya conociera mi historia, y aprobó el trámite sin preguntas. Esa tarde volví a la bodega por mis cosas. Abrí el portón y el hedor me golpeó con fuerza. Grasa rancia mezclada con flores marchitas. Sobre la plancha había restos de cera derretida, como si alguien hubiera colocado veladoras encendidas toda la noche. En el piso hallé una huella oscura de tacón hundida en el charco seco de chile.
Me temblaron las piernas, pero tenía que llevármelo todo. Encendí la lámpara, desconecté el tanque, y al darle la vuelta al trompo para desarmarlo, descubrí algo imposible. La carne estaba cruda, fresca, como si jamás se hubiera cocinado. Sin embargo, la capa externa lucía reseca, gris, con un olor agrio. Tocarla me revolvió el estómago. No terminé de empacar. Cerré la bodega y arrojé la llave a un desagüe. Esa noche dormí con la sensación de que alguien se sentaba a los pies de mi cama. Soñé con la campanilla acercándose hasta rozar mi oído y despertar con un frío tan intenso que vi escarcha en la ventana. Al día siguiente, instalé el puesto en la plaza y por un tiempo, todo volvió a la normalidad. Pero la tranquilidad es frágil. A las 11:49 de un martes cualquiera, el farol de la plaza parpadeó y olí de nuevo el copal. El corazón me dio un vuelco. Cerré sin despedirme de los clientes y me fui a casa. Desde entonces no he vuelto a prender un fogón después de las 10. Hace meses encontré un recorte de periódico viejo en una caja abandonada del archivo municipal. Era de 1983. Hablaba de un incendio pequeño que consumió un puesto de tacos frente al panteón. El dueño, un tal Francisco Báez, sin parentesco conmigo, declaraba haber visto sombras bailar en torno a las llamas antes de huir. El bombero que escribió el parte mencionaba olor a cera y flores dentro de la ruina. En la foto borrosa, se apreciaba colgando del toldo chamuscado una campanilla de metal. No sé si esa esquina está maldita o si los novios continúan vagando, buscando la música que les fue arrebatada. Sé, eso sí, que cada madrugada de niebla el aire en San Lorenzo se espesa con un perfume de copal y grasa quemada. Entonces cierro mis ventanas, apago las luces y rezo en silencio, esperando que la campanilla pase de largo. Porque cuando el eco de esos pasos se cuela bajo la puerta y una voz femenina susurra mi nombre, recuerdo que la brasa que me dio de comer también puede devorar mi alma. Si alguna vez viajas por un pueblo serrano y ves un puesto de tacos frente a un cementerio, come temprano y vete. La fiesta de los muertos nunca se interrumpe y siempre hay lugar para otro invitado. Si disfrutas de los relatos, te invitamos a apoyarnos con un like y un comentario, ya que eso nos ayuda muchísimo. Además, si aún no estás suscrito o suscrita, te animamos a formar parte de la comunidad del terror. Muchas gracias por escucharnos y por tu apoyo.